Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo seré muy escueta, simplemente quiero agradecerles la presencia de todo el sector de movilidad, a los vecinos que también están aquí con nosotros, consejero Teodoro Sosa, que nos ha querido también acompañar hoy, directores del Cabildo de Gran Canaria, Global, compañeros de la corporación, oposición. O sea, hoy es un momento importante un poquito para desgranar este estudio y bueno, pues empezar a caminar a partir de aquí con algún hecho que nos pueda guiar y tener pues el respaldo de toda la ley jurídica y todos los pasos que podamos seguir. Yo poco más que decir. Hoy toca que ustedes escuchen este estudio. Son muchísimas páginas. Creo que haremos un pequeño resumen, un breve resumen, y luego sí, pues lo más importante, abriremos un turno de palabra para que cualquier inquietud que puedan tener, pues ponerla sobre la mesa. Así que, Teodoro, usted tiene más galones que yo, así que le cedo la palabra. Pues, alcaldesa, en primer lugar, gracias por la invitación, concejal de movilidad, corporación de ingenio, directores del Cabildo de Gran Canaria, empresa que nos va a presentar este estudio, y a todo el sector. Aquí veo representantes de Global, sector del taxi, de ingenio, y a todas las personas que quizás pues bueno, quieren escuchar un proyecto que para mí quizás es de los novedosos, porque que un ayuntamiento dé un paso al frente y haga un estudio de movilidad es una valentía. Aunque se equivoquen, fíjense lo que les voy a decir, es preferible tener un documento donde empecemos a trabajar en conjunto, y para eso es muy importante la escucha. Es decir, lo que ustedes están haciendo hoy no es venir a imponer, es venir a escuchar, y eso es muy importante, que todas las personas que estemos aquí podamos opinar. Habrá cosas en las que nos pongamos de acuerdo y otras en las que quizás no nos pongamos de acuerdo, pero qué bueno es tener un documento base, un documento de estudio riguroso, donde se empieza a planificar el futuro, no solo de ingenio. Ustedes son pieza importante, lo he dicho muchas veces, por la situación del aeropuerto de Gran Canaria, por la cercanía que tienen al sector turístico, al sector industrial, como tenemos aquí también el polígono de Arinaga, el crecimiento que tiene todo el sureste. Yo creo que es mirar la vista atrás hace 25 años y ver la realidad del sureste hoy ha cambiado mucho, y para eso se tiene que planificar. No se puede seguir teniendo la misma percepción de la movilidad de hace 25 años. Es imposible, sería una equivocación, y lo vivimos el viernes pasado, lo vivimos con un atasco monumental, y no se soluciona poniendo más carriles, por mucho que algunos quieran decir que se soluciona poniendo más carriles. Hay que favorecer el transporte regular de viajeros, lo estamos haciendo con un incremento importantísimo de viajeros. Este año solo hemos movido en Gran Canaria 104 millones de viajeros en guaguas. Hagan un cálculo, 104 millones de viajeros en 400 guaguas de Global y 400 más o menos, número redondo, de guaguas municipales. En 800 guaguas se mueven 104 millones de viajeros, poniendo evidentemente una parte muy importante el Cabildo de Gran Canaria. Se mueve 5 millones de turistas que entran en este aeropuerto, 5 millones el último año, 4.700.000 y pico, teniendo en estos momentos una serie de flotas, evidentemente de taxistas, ingenio y Telde principalmente. Pues hay un esfuerzo muy fuerte, muy importante, pero hay que planificar, como digo, el futuro de esta isla, y como digo, de los errores del pasado, pues hay que planificar para no seguir cometiéndolos en el futuro. Y para eso yo vengo a escuchar, vuelvo a decir, seguro que ustedes nos enseñarán muchas cuestiones. Hay un cabildo responsable, ya no se llama Consejería de Transporte, se llama Consejería de Movilidad Sostenible, porque el futuro empieza por pensar un poquito más en la sostenibilidad, en dejar un poquito más el coche particular a un lado, para estar utilizando los transportes públicos, los transportes regulares, los transportes taxi o cualquier otro tipo de vehículo. Ese es el futuro, y aquí mano tendida desde el Cabildo de Gran Canaria para entendernos y para trabajar conjuntamente. Gracias.
Bueno, muy buenas tardes a todas las personas presentes, bienvenidas, bienvenido, consejero de Presidencia y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, alcaldesa, compañeros del grupo de gobierno, de la oposición, representante de Global, gerente de SGMA, consultora Orpime, director insular de transporte, director gerente de la Autoridad Única de Transporte de Gran Canaria y ciudadanía en general, así como taxistas a título individual que están aquí presentes. Hoy presentamos un estudio sin precedentes en el municipio, un estudio que realiza un diagnóstico claro sobre la situación del servicio público de transporte regular de viajeros, así como el servicio público del taxi. Este documento representa nuestra hoja de ruta en lo que queda de mandato, pero también va a representar la hoja de ruta en los siguientes cursos políticos por el análisis que en él se hace. Aquí he de agradecer a Orpime y en la persona de Javier su disposición y su profesionalidad en la realización de estos trabajos y también la disponibilidad que has presentado para desplazarte a Ingenio en numerosas ocasiones. No sé si los bocadillos de pata que antes te preguntaba han tenido algo que ver, pero siempre has estado al pie del cañón cuando se te ha solicitado. Aunque aportaré algunos datos ahora, sabemos que Ingenio ha crecido, que sus necesidades están cambiando y que muchas personas requieren de soluciones adaptadas a las nuevas realidades, requieren soluciones de transporte eficientes, sostenibles y sobre todo accesibles. Nuestro compromiso va a ser claro y es claro: garantizar que cada vecino y que cada vecina tenga alternativas viables para desplazarse, ya sea para trabajar, para acudir al médico, servicios esenciales, ocio, lo que planteen. Teniendo aquí al señor consejero, me va a permitir que le agradezca nuevamente y públicamente esa suplementación de la línea 85 que conecta el Burrero con la parte alta del municipio. Nos reuníamos en agosto del año pasado y ya en noviembre teníamos esa puesta en marcha de las nuevas frecuencias de la línea 85. Era un clamor vecinal y ya podemos hoy disfrutarla. Ya nos hemos quedado cortos, ya nos hemos quedado cortos y volveremos a insistirles. Y como digo, esta es la parte buena, pero también hay otra parte pues no tan buena, y siendo alcalde de un municipio como el de Gáldar, pues también evidentemente nos entenderá ahora la postura que tenemos desde el municipio de Ingenio. Uno de los problemas que hemos identificado en este estudio es la imposibilidad de muchos de los trabajadores y trabajadoras de este municipio que deben acceder al sur de la isla o a la capital en horarios muy tempranos de la mañana. Y se han encontrado con muchos problemas debido a las limitaciones de los horarios del transporte público, del transporte regular de viajeros. En las encuestas realizadas, que ha realizado la consultora, hemos observado cómo varias personas pues, han explicado que no pueden llegar a sus puestos de trabajo por falta de opciones de movilidad. En este sentido, que ya será una cuestión política abordar con la Autoridad Única del Transporte, les propondremos en las próximas semanas pues, estas mejoras. Por poner solo un ejemplo, a modo de ejemplo, como digo, la línea número 8, una línea que discurre desde San Bartolomé de Tirajana al Castillo de Romeral hasta la capital, hace paradas pues, en vecindario, o sea, en San Bartolomé, en vecindario, en Agüimes, en Telde y en Las Palmas. Ingenio se queda atrás. No podemos permitir que Ingenio se quede atrás en líneas como la línea número 8, que es una línea de alta demanda y que a través de la consultora pues hemos llegado a cuantificar cuánto supone de más esa entrada a Ingenio, y hablamos de unos escasos 3 minutos en algunos de los escenarios, y que atendería a una población pues como la de Ingenio, que estamos hablando de más de 32.000 personas. No solamente ponemos el foco en esa línea, analizamos todas las líneas del transporte de guaguas que pasan por el municipio y bueno, entendemos que pueden existir mejoras sustanciales también, porque como decía el señor consejero, la movilidad de hoy no es la movilidad de hace 20 años y evidentemente para eso se hace este diagnóstico, para trasladarles a ustedes pues estos resultados de cara a mejorar, ¿no? esta movilidad. Lo decía también el consejero antes, me ha robado la exclusiva del colapso total de Gran Canaria. Hemos visto hace poco cómo se alineaban los planetas, ¿no? Literalmente. Pues el otro día se alinearon una serie de circunstancias
que dieron lugar a un colapso casi que total para los que vivimos en la zona sur-sureste y en la capital. Fue un colapso sin precedentes, diríamos, ¿no? Pues lo que hay que poner sobre la mesa es que hay que repensar la movilidad. Es una situación urgente. Desde las administraciones públicas tenemos que poner sobre la mesa de una vez por todas soluciones colectivas de transporte y soluciones que atiendan de una vez las necesidades que esta isla, que no solamente Ingenio, sino que esta isla requiere. Hay una frase por ahí que dice que las mejores ciudades no son aquellas en las que los pobres tienen coche, sino en las que los ricos usan el transporte público. Yo creo que esto es una frase fundamental que tenemos que adquirir como dogma dentro de ese modelo tan ansiado de ecoisla que buscamos. Por otro lado, el sector del taxi, no me he olvidado, hay bastantes personas aquí del sector. También este sector necesita atención y mejora. Antes explicaba que Ingenio había crecido. Pues sí, hemos crecido en más de 5.000 personas desde el año 2005. Justamente en una sesión plenaria celebrada en este salón de plenos en ese año, se aprobaron en ese momento nuevas licencias. A nadie se le escapa que han transcurrido, pues como digo, 20 años y que no solamente no contamos con las 95 licencias, sino que tenemos una menos, pues por cuestiones administrativas. El estudio habla sobre eso y podrá después la consultora explicarlo mejor que yo, pero establece en síntesis dos escenarios. Por un lado, establece que una de las soluciones, o al menos una solución o parte de la solución, pues podría ser la contratación de más mano de obra por parte de los titulares y las titulares de las licencias, algo que es viable económicamente según nos presenta el estudio. Y otra de las soluciones, y que sí se encuentra en manos de la administración municipal, por lo menos en parte, y ahora verán por qué es en parte, es la concesión de nuevas licencias. Entendemos que existe la moratoria por parte del Cabildo ahora mismo y que estas licencias, la concesión de nuevas licencias están suspendidas y además con muy buen criterio, así que nos mantendremos a la expectativa en los próximos meses para saber por dónde van los tiros y poder adaptarnos a estas nuevas consideraciones que se planteen. Si bien desde el Ayuntamiento de Ingenio trabajaremos en la necesidad de aumentar la flota actual de taxis, no solamente por el incremento de la población, sino también por el incremento que ha sufrido pues, el aeropuerto de Gran Canaria y de la que Ingenio pues, atiende ese 40%. Asimismo, no podemos ignorar que el aumento del incremento de los precios del combustible, el mantenimiento de los vehículos y otros gastos como los del seguro, que muchos han llegado a decir que nos están pidiendo 4 o 5.000 euros en ocasiones a los taxis, han afectado considerablemente a la rentabilidad del modelo de negocio. Pese a que no ha sido una proposición del sector, entendemos que la actualización de precios debe darse. Estuvieron desde el año 2016 a 2023 con la misma tarifa, en 2023 tuvieron esa subida de tarifa y el estudio plantea una nueva actualización de tarifa, una actualización que intentaremos que sea lo más justa y lo más equitativa posible y que ese régimen tarifario asegure la sostenibilidad del servicio y ese régimen nos equiparará a municipios como Telde, Agüimes o Santa Lucía. Esta será una de las cuestiones iniciales sobre la que trabajemos. Como sabrán, por otro lado, como sabrán muchos y muchas, la existencia de dos asociaciones de taxis en el municipio, junto con algunos taxistas que no se encuentran asociados, pues por voluntad propia, a ninguna de las asociaciones, genera en ocasiones dificultades también para acceder de una manera rápida y accesible a los taxis en determinados momentos del día. Por tanto, consideramos fundamental y urgente buscar una alternativa que aglutine pues, a todas las licencias y buscaremos pues, una herramienta única de acceso de llamada al taxi. Intentaremos que sea lo menos gravoso para los taxistas y buscaremos también que sea viable económicamente, si podemos evidentemente tender la mano por parte del Ayuntamiento para instaurar esa herramienta única, como digo, de llamada al taxi. También será algo sobre lo que trabajemos y que nos sentaremos en próximas fechas con el sector. Como resumen, y ya termino, este estudio nos brinda pues, una información muy valiosa, pero también nos plantea retos muy importantes. Lo más importante es que no solamente nos queremos quedar con el diagnóstico, queremos que esas conclusiones se trasladen en realidades y que ese diagnóstico podamos convertirlo en soluciones palpables.
Mejorar la calidad de vida de los vecinos pasa por mejorar su movilidad. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde hacia un ingenio mejor conectado y más accesible. Quiero primero, voy a desgranar 4 partes de la exposición mía hoy, ¿no? Se lo comentaba antes al concejal. Una parte es entender qué es esto de la movilidad, ya lo anticipaba el consejero, que estamos hablando de movilidad sostenible, y los consultores y consultoras llenamos papeles de palabras y a veces esas palabras hay que darle contenido, ¿no? Porque hablamos de personas, hay que darle alma a los informes, ¿no? Y nosotros, Orpime, que también tengo que agradecer, porque si no me echan de la empresa, que está el director de Orpime aquí, don Carlos Alberto Hernández, que hacía mucho tiempo que no venía a Ingenio, si es que había venido alguna vez, ¿eh? Pues recordarle que el sudeste existe, señor director, y yo que soy de Telde y de Ingenio, pues muy contento de estar aquí en la casa. También quiero decir, porque al principio este informe toca muchas sensibilidades, ¿vale? Le decía a los compañeros del taxi, bromeando con ellos, porque me han atendido muy bien también, quiero agradecer al gremio del taxi que me ha atendido muy bien, que si llamaba a mi primo, ¿no? Porque este estudio no va a contentar a nadie, pero no va a desautorizar a nadie, porque es un estudio de colaborativo, es un planteamiento, nadie tiene una verdad única, ¿vale? Entonces, bueno, vamos una vez que somos bien nacidos, ser agradecidos. Estamos ante, lo dijo muy bien el consejero, y perdonen que aluda al consejero y al concejal, porque son los que han hablado de forma delante de mí y la alcaldesa, que es valiente. Un municipio es valiente hablar de esto porque no tiene competencias en todo. Entonces, por un lado tiene competencia en algunas cosas y por otra pues tiene que colaborar con otras instituciones de más nivel. Además, yo que soy profesor de la universidad y tengo acceso a estudios, las islas se han tratado desde el punto de vista de la movilidad de forma muy distinta. Es decir, en la península o en el territorio continental podemos analizar la movilidad de un espacio no tan vinculado como en las islas. Hablar de Ingenio sin hablar de Gran Canaria es imposible. Hablar de Telde sin hablar de Gran Canaria, hablar de Galda sin hablar de Gran Canaria de movilidad es imposible, ¿no? Y lo vimos esta semana con esto. El estudio es un diagnóstico, pero partiendo de la información. Dense en cuenta que este estudio comenzamos sobre el mes de octubre, y lo que hace es toda la información que tenemos, y que es bastante, que Ingenio había trabajado, pues intentar tener un dato único, ¿no? Porque parcialmente se habían analizado distintas cuestiones y aquí intentamos integrar una visión única en torno a esto. Y aparte escuchar a los distintos colectivos implicados. Ahí agradecer al sector del taxi, a todos, a trabajadores y titulares de licencia, agradecer a Global también. Sabemos que estamos en una época que no tenemos tiempo ni de respirar, y que venga un pesado consultor a pedirte datos y a entrevistarte y a solicitarte información, pues no es fácil. Hemos tenido siempre las puertas abiertas y por supuesto que esto se puede profundizar mucho más. El estudio nos centramos en ambos, en oferta y demanda, porque estamos en un mercado, la movilidad funciona con una oferta y demanda, y vemos que hay un dato que es la calidad, ¿no? Es decir, hasta dónde quieren llegar. Pues hasta donde económicamente se pueda y hasta donde políticamente también se establezca. Porque la calidad, cuánta cola hay que hacer esperando algo, qué servicio damos en cualquier ámbito de la vida, pues sanitario, la movilidad, pues es todo un debate y es una evolución de ese sector. Aquí, por un lado, vamos a hablar de los ciudadanos y usuarios, vamos a hablar de qué peso tiene el territorio y en concreto Ingenio, porque Ingenio tiene una estructura territorial distinta. El sector del taxi, que es un sector muy importante en un municipio y donde el ayuntamiento tiene una relación con ese sector directa y por tanto tiene que trabajar de la mano, y el transporte regular de pasajeros. Y claro, cada uno, ¿no? Me decía el presidente de la cooperativa La Candelaria, que falleció, don Pedro, dice: Javier, todo el mundo está en lo suyo menos yo que estoy en lo mío. Aquí cada uno estaba pensando a ver qué dice de las licencias, a ver qué dice de las tarifas, a ver qué dice del transporte global, a ver qué me va a pedir a Ingenio que ponga, ¿no? Estamos en un momento además revolucionario del transporte, donde el transporte gratuito, ¿no? Pues sabíamos que era importante, pero a todos nos ha asombrado, ¿no? Esa respuesta. Yo que era de Telde y no cogía guagua casi nunca,
Ahora vendí hasta el coche y me muevo en guagua y aeropuerto, a todos sitios que tengo que moverme. Entonces vamos a intentar hoy darle respuesta no al dato, porque esto es un documento muy amplio, sino vamos a darle una visión, porque me imagino que el concejal y la alcaldesa pues generarán mesas de diálogo y de trabajo, como bien dijo el consejero. Primera parte de la exposición, y voy a intentar ser breve porque mi madre, Pinito Santana, que tengo que nombrarla porque acaba de cumplir 90 años la semana pasada, dice que menos mal que me dedique a esto porque me gusta hablar más que comer, ¿no? La movilidad. Estamos hablando de acceder, de que la movilidad nos permite acceder al trabajo, a los servicios esenciales, facilitar el desplazamiento. Y yo quiero poner en valor una frase de Janet Sadid, que es alguien muy a nivel internacional en transporte, que nos dice que el transporte es el hilo invisible que une a las personas con las oportunidades. Y de eso se trata aquí. Cuando decía el concejal antes y te sentaba y entrevistabas a una persona de ingenio que dice que ha tenido que rechazar puestos de trabajo porque no puede llegar al puesto de trabajo a una hora determinada, donde el isleño vive en Agaete y trabaja en el sur, o vive en Galda y trabaja, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente no nos podemos pagar un piso o una casa en donde está el turismo y tenemos que vivir donde hemos nacido, donde hemos heredado la propiedad y tenemos que movernos, ¿no? Entonces eso es muy duro, ¿no? Cuando hay un ciudadano o una ciudadana que por no movilidad o por una movilidad no eficiente, aunque estamos intentando hacer lo mejor posible todos los que estamos aquí, y aquí no estamos cuestionando a nadie, pues pierde determinadas oportunidades, ¿no? Habla también que el transporte, ¿no? Los PEMUS, que son, además aquí Ingenio ha hecho sus deberes, ha hecho distintos informes sobre todo esto, nos habla de crecimiento económico, de cohesión social, de calidad de vida, ¿no? Le decía que nos llenamos de palabras, pero hay que darle contenido a esas palabras, porque si no, no sabemos para qué estamos aquí. No estamos cada uno para lo suyo. Las cosas son equilibradas, y las cosas equilibradas son las que funcionan. Viabilidad económica y servicio público. Por tanto, ¿qué es calidad de vida? Si nos vamos a los datos de Eurostat, estamos hablando de condiciones en materia de vida, trabajo, salud, es decir, educación, ocio y la movilidad. ¿Dónde está ahí? No vemos la movilidad. ¿Sabe por qué no? Porque está detrás de todo eso. Es decir, sin movilidad, sin una movilidad eficiente, no podemos abordar el resto de las cosas. Nos afecta a la salud, nos afecta al trabajo, a la educación, al ocio, al medio ambiente. Hablaba el consejero que no puede ser una movilidad que no sea sostenible, ¿vale? O hablamos de cohesión, la igualdad de acceso a derechos, la dignidad, la autonomía y desarrollo de las personas. La movilidad es fundamental para eso, para la autonomía y el desarrollo de las personas, ¿vale? Por tanto, este estudio va a ser una muestra. Esta tarde vamos a dar una muestra. Es un estudio, como para justificar lo que cobramos, podemos rellenar un montón de hojas, ¿no? Tiene contenido y datos. Y sobre todo el dato mata el relato. Es decir, nosotros somos de datos para que sobre el dato construyamos las soluciones, ¿no? También un concepto muy importante. Cuando hacemos números, y ahí los economistas tenemos que pedir perdón, nosotros diagnosticamos lo que hay ahora. Pero recuerden que la movilidad no solo debe de adaptarse a la demanda, sino es que la movilidad, y lo acabamos de ver con la respuesta que ha habido al transporte gratuito, entre comillas, capta demanda. ¿Qué pasa? Que estos estudios muchas veces se quedan cortos porque si se toman las medidas, los datos de origen se multiplican por 3 y las personas, si el transporte del taxi, del servicio del taxi da respuesta, pues las personas cogen más taxis. Si la guagua da respuesta, ¿no? Por tanto, son estudios que no solo pueden partir de la realidad, sino tienen que hacer estimaciones, ¿vale? Por tanto, este estudio en la realidad creemos que es una prueba robusta. Yo soy perito judicial, ayer últimamente trabajo para el Sudeste y ayer estaba con un tema del Sudeste también, en temas de... Y esto es un estudio robusto frente a un estudio débil, porque los datos que están aquí son fuentes reales, ¿vale? Son datos reales. Y ahí sí que les animo, que me imagino que Global está trabajando en eso. Global, por ejemplo, nos dio un montón de datos muy interesantes, pero tenemos ahora tenemos el servicio de apuntadores de aeropuertos, tenemos un montón de datos, pero creo humildemente que no estamos aprovechando el Big Data, ¿no? El Big Data y la inteligencia artificial, además que
que el ministerio y todo va en esa línea, aunque la inteligencia artificial estamos un poco asustados con ella, porque se ha comercializado. Nosotros en la universidad llevamos años y años trabajando con la inteligencia artificial, pero podríamos aprovechar toda esa información mucho más, ¿no? Porque nosotros pelearnos con un Excel que nos dio Global con mucha generosidad, son noches y noches y días de trabajo para llegar a conclusiones, ¿no? Ellos trabajan por zona tarifaria y por pagada, saber cuántas personas están en una zona tarifaria, cuántas personas salen de un sitio, no salen. Es un trabajo que ahora mismo la maquinaria, la inteligencia artificial para eso sí nos ayuda, y así dedicamos nuestro talento a buscar soluciones en base a esos datos, ¿no? Entonces sí que animo a que aprovechemos un momento muy interesante. Nosotros hemos hecho las tarifas, o hemos propuesto las tarifas, porque las tarifas las decide el municipio con los órganos competentes, en otros años, y claro, ahora hemos tenido un montón de datos reales, pero claro, nos ha costado un esfuerzo tremendo que podríamos haber utilizado esas herramientas. También es un momento dulce para este tipo de informes, porque hay financiación. Ya la sostenibilidad no solo no es incuestionable, sino que va a ser la base de cualquier acción que hagamos, ¿vale? Entonces, con ese sentido, les animo a eso. La isla, ¿no? Y esta es la foto de este viernes, fue. Yo como estaba en Las Palmas ni me enteré, ¿sabes? Como estaba tranquilito allí. No, pero sí que tenemos que atender la diferencia entre movilidad obligada y movilidad personal. En este estudio la hemos abordado en ese sentido. Y en las primeras propuestas donde el concejado, el ayuntamiento va a acercarse al cabildo, es en la movilidad obligada, ¿no? Y en la personal también, pero tendremos que ir poco a poco, ¿no? Tendremos que marcar urgencias o prioridades. Y estas prioridades en movilidad son fundamentales, ¿no? Y ahí el trabajo o los estudios, una sociedad tiene que facilitarlo. Y a partir de ahí, pues el ocio, por supuesto la sanidad, y en ese sentido, pues hemos analizado los distintos corredores, ¿no? Y donde el peso de la movilidad obligada, que es el que nos vincula. Estos estudios, de todas formas, hay datos que son del 2009, que hay que actualizar, pero bueno, hemos hecho proyecciones con los datos. También hemos trabajado indicadores, ¿vale? Todos estos indicadores, el documento es muy amplio, ¿por qué? Porque el documento persigue que permita el debate y permita el análisis. Y para eso, pues, todos los indicadores, aquí hay expertos en movilidad y en transporte, no voy a cansarlos con eso, que posiblemente saben mucho más que nosotros, pero que sepan que hemos trabajado todo, peatonal. ¿Por qué? Porque en las redes sociales o nos escuchan, no, están haciendo un estudio de las tarifas del taxi o están haciendo un estudio del taxi. No hemos hecho un estudio del taxi, eso lo aseguro, hemos hecho un estudio de movilidad amplio, del transporte de viajeros, de las pendientes esas que hay que tener, está en forma para subirlas, ¿no? Toda esa avenida, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, el estudio lo presentamos y quiero un poco ya para terminar la metodología. La metodología es muy importante en el diagnóstico. Esta metodología de Design Thinking, que no son palabrejas para vender más, es pensamiento de diseño, es centrarnos en la solución, no en el problema. Estamos en una sociedad donde muchas veces nos sentamos en el problema y no nos centramos en la solución, ¿vale? Entonces, toda metodología ha sido diverger, escuchar a todos y a todas, escuchar a los compañeros de la asociación allí con un montón de mosquitos en la puerta de la asociación, escuchar a autoridades, escuchar a las personas. Por supuesto que hay que escuchar mucho más, a muestra entre más amplia sea, para crear y sobre todo ir aprendiendo y haciendo. Este estudio está preparado para que vayamos haciendo cuestiones y iremos validando. Nadie tiene una sola verdad, ¿vale? Y para nosotros la metodología es muy importante. Además, hemos intentado, en el poco tiempo que teníamos, no solo encuestas online, que son importantes, pero no controlamos, y yo soy más analógico, soy del cuerpo a cuerpo, con las personas, y hemos estado con las personas escuchando eso. No es una muestra muy amplia, no vamos a presumir una gran muestra, pero son unas 200 y pico personas que hemos escuchado y que hemos, sobre todo, no es tanto el tamaño de la muestra como la selección de la muestra, los sitios y los perfiles que queríamos escuchar, y ahí sí. Por tanto, conciencia, seamos todos conscientes de qué nos enfrentamos para ver a qué nos vamos a comprometer. ¿Saben la diferencia entre implicarse y comprometerse? Los huevos con chorizo. En los huevos con chorizo la gallina se implicó, pero el cochino se comprometió, ¿no? Se quedó ahí. Y crear las condiciones. Venga. No voy a hablar de ingenio, ustedes conocen mejor ingenio que yo.
Los núcleos poblacionales, tenemos Carrizal y Ingenio como los grandes núcleos poblacionales y a partir de ahí pues cada uno se subdivide. Hemos analizado cada una de esas. Hemos analizado las zonas comerciales, los centros educativos, las canchas deportivas, es decir, todo lo que fuera un motor de movilidad una ocasión de movilidad, los parques infantiles, las asociaciones, la oferta alojativa, que también es una nueva realidad que también nos está desbordando, la vivienda vacacional y qué supone la vivienda vacacional en los servicios públicos. ¿Sabe? Hay un montón de realidades, lo decía antes el concejal, que llevamos unos 20 años de evolución, pero no solo de evolución en población, de evolución en convivencia y en circunstancias. Este es que es la versión larga porque acabo de llegar a Lanzarote y no sé qué pasó en el avión que se borró la versión corta, ¿vale? Entonces, por supuesto hemos analizado el aeropuerto y ya Ingenio había hecho los deberes. Ingenio tiene un plan de accesibilidad de Vía Ingenio del 2022, tiene un PEMU, un plan de movilidad urbana sostenible de Vía Ingenio del 2020, tiene un plan estratégico del 2017 y tiene un EDUCE de Ingenovo. Pues toda esa documentación la hemos aprovechado, todo ese diagnóstico, o sea que no solo hemos escuchado, no solo hemos hecho nuestro diagnóstico, sino hemos bebido de las fuentes que había. En la movilidad, en el DAFO, me he puesto 2 tiempos, la orografía es fundamental en Ingenio, las malas conexiones con los barrios periféricos, no lo decimos nosotros, todo esto se ha estudiado, la constante congestión viaria en los accesos, la distribución de viales que hay, la sensibilidad por parte del ayuntamiento, se está demostrando que estamos aquí a pecho descubierto hablando de todo esto y con todos los datos sobre la mesa. El vehículo eléctrico es una debilidad de Ingenio, vemos que estamos muy por debajo de la media de la isla y del resto de municipios en vehículos eléctricos, tenemos que potenciar eso y en el sector del taxi creo que no, del censo que nos dio el ayuntamiento no hay ningún vehículo eléctrico. Toda esta información, que no me voy a parar. Vamos a ir al meollo de... Aquí vemos que realmente en el peso de vehículos no es un municipio donde la densidad de vehículos por habitante esté muy alta, está por debajo de la media y de la mediana, es decir, estamos en 0,81 vehículos por habitante, frente a los municipios de Canarias que están en 1,20, o la mediana que está en 0,93, que es más representativa que la media. En el vehículo eléctrico estamos muy flojitos y por tanto en los puntos de recarga. La realidad urbanística del territorio es un territorio donde quizás tenemos más abandonado desde el punto de vista del transporte la parte de Ingenio, lo vamos a ver en un caso concreto, y sobre todo el proyecto del tren, consejero, igual va a tumbar todo este diagnóstico porque va, si el transporte gratuito nos ha desbordado, el tren habrá que ver qué supone con eso, ¿no? En tren sabemos que tienen previsto aquí en el Carrizal, ¿no? una estación y todo eso también nos va a influir en ese análisis. Vamos a empezar a hablar de cosas serias. Vamos a El Sequedo, ¿no? El Sequedo que está aquí cerca de la zona de Ingenio. Vamos a ver a alguien que viva al lado del restaurante Los Cazadores, o al lado de la ermita de Santa Rita ahí, o al lado de la panadería de Amado, ¿no? Y tiene que ir a Las Palmas al médico. Para ir al hospital, que normalmente es insular, pero si tiene que ir al doctor Negrín, guaguas municipales, estación de guagua, línea 1, línea 85, pues mire, tendría Antoñita o Pepito o nuestra madre o nuestro padre, tendría ese ciudadano que ir caminando casi 1,5 kilómetros de su casa a la primera parada de la línea 85. 1,5 kilómetros tendría que caminar, que la ida va bien, pero la vuelta, si quiere ir conmigo subiendo, es un poquito entretenida, ¿vale? Esto estamos hablando 20 minutos caminando. Después tendríamos que coger la guagua 85, ¿vale? Si esta persona, que lo tengo aquí, vamos a verlo más sencillo, vuelve del hospital de cuidar a su hijo, a su padre, de estar con él, pues tendría que coger la guagua municipal, la línea 11 a las 22:40 para llegar a San Telmo, si tiene suerte, en 31 minutos y coger la línea 1, Las Palmas Mogán.
para llegar a 23:30 a la parada del Carrizal. Allí espera 19 minutos y tiene que coger la 85. 10 minutos hasta la parada del Capitán Espino, y de ahí al Sequeo 24 minutos caminando. Complicado, ¿no? ¿Se podrá mejorar? No lo sé. Aquí estamos para eso. Es un recorrido o coger un taxi abajo, unos 35 euros, o desde Las Palmas, en el caso de Las Palmas. En total, 2 horas y 19 minutos, un ciudadano del Sequeo para ir a un servicio médico básico de la isla, ¿vale? Y la vuelta, pues no le voy a cansar, ¿no? La ida, dirección sur, pues también. Hemos analizado, en ese sentido, la realidad de ciudadanos, ¿vale? Hemos trabajado sobre casos reales, en las distintas líneas. En la línea 85, en la línea 11 y 21, en la línea 35, la línea 8 que bien planteaba el concejal. Hemos analizado todas las líneas y estamos en el municipio, lo dijo el concejal, que nadie se moleste, consejero, no se moleste, que usted es alcalde de Galda, pero Agüimes y Santa Lucía tienen unas cuantas más líneas que Ingenio, que salgan de Ingenio o de Santa Lucía, ¿no? Los compañeros de Agüimes, yo no me quiero meter aquí con los vecinos, ¿no? Pero cruza Ainaga Taurito, Las Palmas Agüimes semidirecto, Hotel de Agüimes, Campo Universitario de Agüimes, Las Palmas Polígono de Ainaga, o Santa Lucía. Ingenio se quedó un poquillo ahí, Carrizal, Agüimes, Faro de Maspalomas y la 85, ¿no? Eso es una realidad, el dato. Ahora, evidentemente, una vez después de Acoña, vamos a ver cada una de esas líneas, cómo podemos aprovecharla en esta movilidad Agüimes, Ingenio. Se me bloqueó con Agüimes. Línea 85. Sé que han hecho un esfuerzo en la línea 85, pero tenemos que volver a dar una vuelta a los horarios de la línea 85, ¿no? Por determinadas circunstancias, porque los motores económicos del sur y los servicios y motores económicos de la capital lo demandan los ciudadanos, ¿vale? Ahora iremos más al detalle. Hemos analizado a través de los datos de Global las distintas paradas y zonas tarifarias en distintos horarios. Aquí pongo el ejemplo de 1 de octubre, pero hemos ido manejando elementos temporales, estacionales, días de trabajo, días de colegio, domingos, ¿vale? Hay un trabajo detrás mucho mejor, pero que puede ser mucho más profundo, pero hay una serie de conclusiones en cuanto a los horarios de estas líneas. Para los ciudadanos de la parte de Ingenio, estas dos líneas son fundamentales, la 11 y la 21, que son líneas que vienen de Agüimes. Que claro, los horarios de Agüimes, cuando llegan aquí, aparte de que estamos trabajando también cómo de llena viene la guagua desde Agüimes, no es fácil para nosotros, quizás para Global sea mucho más fácil y tenga el dato más actualizado, pero hemos estado analizando y también tenemos algunas propuestas de horario para la línea 11 y para la línea 21, ¿vale? Respecto a Ingenio, a los ciudadanos de Ingenio. Respecto a la línea 35 de Hotel de Agüimes, también es una línea muy importante para la zona alta del municipio, ¿no? Que también hay propuestas en el estudio. Y la línea 41, pues también tenemos propuestas, que es una línea de la zona baja, que nos facilita conectar con Faro de Maspalomas, ¿no? La línea 8, que es una de las propuestas principales, sobre todo porque la línea 8 va unido a un proyecto. Hay unas parcelas en la zona de Majorera que podemos hacer una zona de aparcamiento de larga estancia. Y entonces las personas pueden dejar el coche ahí y ahí pues a utilizar el transporte de viajeros, ¿no? Ahí incluso hemos analizado algunos solares, no hemos llegado a saber si son públicos o privados, pero hay espacio. Además hay una cultura de dejar el coche en esa zona porque es una zona de fácil aparcamiento y hemos comprobado que hay una cultura de dejar en la zona. Hemos estudiado y estamos hablando que dirección sur, ¿vale? Los kilómetros que tendría que recorrer, o dirección sur, es decir, dirección sur Las Palmas o Las Palmas sur. Evidentemente lo sabemos, que Las Palmas sur es un poquito más complicado porque entramos en la rotonda y hasta que busquemos otra de las propuestas que está aquí, que estaba ya en los planes de movilidad, que es hacer otro acceso a Gran Canaria 1, desde el Burredo, ¿no? Tenemos un solo acceso y eso nos tiene asfixiados.
en el momento que se solucione ese segundo acceso, incluso esa línea 8 o cualquier línea global lo tendrá más fácil que volver, que lo que se nos complica es, en la entrada a Ingenio es volver hacia atrás, ¿no? y volver a salir a Gran Canaria 1, como ustedes bien conocen, ¿no? Sí, vamos a retrasar la 8, pero es que vuelvo a compararme con la WIME, lo siento, es que me paga Ingenio, ¿no? No se enfade, que me puede contratar, no me vaya a dejar contratar Cabildo. La línea 8 entra por dentro de Agüime y está un ratito, 3,8 kilómetros, ¿vale? Cierto que gran parte del camino ya lo estamos avanzando hacia el sur, ¿vale? La vuelta es muy fácil, ¿vale? La vuelta, que la 8 va en Ingenio, primero hay que respetarlo porque paga en Telde, paga en Santa Lucía, paga en tu sitio, pues Ingenio no debe de olvidarse, ¿no? La vuelta es muy sencilla y la ida pues se complica un poquito más, pero bueno, hemos calculado una propuesta, ¿vale? Con todo respeto aquí a los superprofesionales del transporte que tenemos aquí presentes. Y sobre todo ese planteamiento del parking intermodal, ¿no? Que me parece que es muy importante generar una zona de aparcamiento ahí, como existe en la zona del Centro Comercial Las Arenas en Las Palmas, que se desborda. Es decir, cada vez que hacemos algo en movilidad, vemos que funciona tanto que se nos queda corto enseguida, ¿no? Otra cuestión también es el transporte circular, que además está recogido en varios documentos. Un tema que es complicado de gestionar, lo sabemos, que es el taxi compartido, que conlleva cuestiones, pero que está ahí sobre la mesa. Nosotros en el Design Thinking vamos a proponer cosas, aunque a la gente suene loca o no. Además está documentado en varios documentos que tiene ya el ayuntamiento. Y tenemos un caso de éxito que es la Mancomunidad del Sudeste, alcaldesa, para un montón de cuestiones. Podríamos generar un transporte de la mancomunidad de una guagua circular que solucione esos horarios extraños, esos retrasos. Podríamos buscar entre administraciones, ¿no? Y entre municipios y la mancomunidad una herramienta de movilidad circular, de transporte circular, y atender a todos esos barrios que son muy importantes y que si sumamos se hace una población muy, muy importante, ¿no? Transporte circular. Bueno, vamos a dejar de dar caña un poquito a Agrobar, ¿no? Al transporte insular, que bastante esfuerzo están haciendo y que hay que aplaudir el esfuerzo que están haciendo ante una nueva realidad, y no es peloteo, es así. Y están con desde un humilde punto de vista, felicidades y por el esfuerzo que están haciendo, los choferes, las choferes y todo el personal, con toda la complicación que es. El sector del taxi. El sector del taxi hemos abordado lo que dice la ley. Demos un servicio de calidad, pero que sea viable económicamente, ¿vale? Tenemos que ver que lo que demos sea viable económicamente. Y hemos hecho el diagnóstico incluso hemos llegado a una cifra, hemos sido tan atrevidos, de cuánto económicamente supone haber el sector del taxi en Ingenio. ¿Por qué? Porque hemos tenido datos, por ejemplo, de la Asociación de Son Taxi, que representa un porcentaje alto de todas las asociaciones son igual de importantes, da igual la representación que tenga, pero tenemos los pedidos, es decir, tenemos los servicios que han prestado durante un año, casi 70 taxis, o sea que tenemos datos. Tenemos los datos del aeropuerto también, de todos los servicios que se han prestado en el aeropuerto. Tenemos datos de todos los vehículos, de la flota de vehículos, del año de fabricación, del modelo, y nosotros tenemos profesionales y bases de datos para los consumos, tenemos bases de datos oficiales para los seguros del coche, para todo lo que ha subido, la gasolina, porque no voy a hablar aquí, que están los compañeros y compañeras del taxi, el gran motor de gastos es el vehículo, evidentemente, el personal, es una estructura de gastos que además conocemos muy bien, porque hemos estructurado tarifas de otros municipios, no solo de aquí, sino en otras zonas. Entonces, en base a toda esa información, pues hemos estimado, hemos analizado el sector, ¿vale? No voy a apagarme porque voy a ir a las conclusiones del sector. Hemos utilizado la fórmula, tenemos el algoritmo de la fórmula del taxímetro y podemos hacer distintas simulaciones en cuanto a
kilómetros recorrido, velocidad de arrastre, tiempo y distancia. Son un montón de variables que hay que tener en cuenta, que hemos tenido en cuenta a la hora de analizar el sector del taxi. También tenemos que analizar el sector del taxi en Ingenio. En Ingenio, a fecha del estudio, estamos hablando de unos 56 asalariados, unos 11 autónomos colaboradores familiares, unos 54 titulares que conducen el taxi. En total, unos 121 conductores y conductoras que corresponden a estas 95, 94 licencias que están en activo. También es muy importante cuántos taxis con un conductor, cuántos taxis con 2 conductores, cuántos taxis con 3 conductores, ¿vale? O los titulares de las licencias, ¿no? Es decir, quién ejerce la actividad y quién no ejerce la actividad. Tenemos un porcentaje de un 26% de titulares jubilados, ¿vale? Eso no es bueno ni es malo. Hay que ceñirse a la realidad del sector y, por tanto, ajustarse a la realidad del sector. Porque el modelo de explotación es distinto. Si lo explota el titular directamente, que si son trabajadoras y trabajadores, o que si son titulares, ¿no? Entonces estamos hablando que el titular, 54 titulares ejercen como conductor, ¿no? Hay 12 titulares que ejercen actividades distintas al conductor o jubilaciones. Por tanto, hemos analizado todas las variables posibles en el sector del taxi en ese sentido, ¿vale? Los tipos de vehículos, las marcas, los modelos, su ficha técnica, su mantenimiento, todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Otro elemento muy importante también, que no sé si me lo salté, son las vías. Hemos analizado todas las vías en torno al taxi. Y hemos analizado lo que son las licencias, ¿vale? Que es un tema complicado, es un tema en el taxi. Hay un debate en la sociedad y en el mundo del taxi si trabajadores o licencia, que ya lo puso de manifiesto el concejal, ¿no? que lo explicó muy bien, ¿no? El estudio da distintas opciones. Lo que pasa es que hay opciones que están de la mano de la administración pública, que es sacar licencias, con la moratoria que tenemos ahora enfrente, o está en el sector contratado o no. Ahora mismo no hay una normativa que obliguemos a un titular a contratar. Por tanto, hay soluciones que están en la voluntad de los titulares de licencia y soluciones que están en la mano de la administración. Y por tanto tiene que ir de la mano ambas partes para llegar a una solución óptima, ¿no? Vamos a las conclusiones, que ya más de 5 minutos me van a odiar. Les digo que tenía una presentación resumida, pero hoy estuve en el Cabildo de Lanzarote, que tenía ahí una cosilla urgente. Información tienen para hartarse, ¿vale? Vamos a las conclusiones. Hay un problema de tráfico. Realmente no, ahí no hemos visto muchas cuestiones, salvo los accesos a Gran Canaria 1, porque la configuración que tenemos en el municipio, las vías principales, salvo algunas cuestiones de algunas rotondas y algunas cuestiones de secuencia que son muy novedosas, ahora se está haciendo incluso secuencia de vehículos, porque Ingenio es, la verdad, que es complicado en la dinámica de la vía, ¿vale? Pero da igual, afrontamos también, el proyecto afronta algunas soluciones en torno a eso. Hablamos también de Ingenio ciudad amigable y accesible, ¿vale? También hemos abordado la accesibilidad y hay algunas cuestiones, alcaldesa, que resolver respecto a la accesibilidad y a la movilidad de las personas. También hemos abordado el tema, como dije, de la guagua. Movilidad circular, la línea 85, básicamente no se preocupe global, es ajustar algunos horarios, sí se preocupa porque sé lo que es gestionar horarios y personal y conductores, y estamos hablando de ajustar algunos horarios para que las personas, sobre todo porque hemos estudiado cuáles son los horarios habituales de distintas profesiones, de las profesiones más habituales, de los hoteles, de la administración pública, de las industrias, de los talleres. Y no se llega con algunos horarios que tiene ahora mismo la línea 85 o que tienen algunas líneas, tienen que hacer uso privado del vehículo o renunciar
a esos trabajos, ¿vale? Entonces, respecto a la línea 85 hay algunas propuestas de horario, están ahí intentando verlas y se van a estar a la vista, no se preocupe que van a tener el documento. En la línea 41 hay que madrugar un poquito más, ya se madruga, pero a quien madruga Dios le ayuda, y hace falta madrugar más porque si no, no llegan, porque hemos medido, nosotros hemos, por ejemplo, diseñado el transporte escolar, que es muy complicado en Canarias, con herramientas que usa la Guardia Civil, que usan los ministerios, ¿qué tal? Hemos utilizado las mismas herramientas para configurar eso, ¿no? Que siempre con todo respeto a los expertos en la materia, ¿no? Y hemos estimado los tiempos de subida, de carga, de bajada, y estas son nuestras conclusiones, que no son definitivas, sino que son para poder con ustedes hablarlo. Entonces, hay unas propuestas en cuanto al horario de la 41, de la 11, de la 35, salvo que Global y la Autoridad Única se acuerde de la palabra Villa de Ingenio y ponga alguna línea específica para el municipio, ¿no? Ahora tenemos que tirar de las líneas que vienen de Agüime, alcaldesa. Ahí pues lo vemos. La gran propuesta de la línea 8 yo creo que es una línea que es una propuesta que deben de sentarse y analizar. Creo que puede solucionar muchas cuestiones respecto a, sobre todo a esa zona de aparcamiento. El estudio habla de algunos solares y de algunas cuestiones en torno a eso. Vamos al sector del taxi, que también están esperando. Hemos analizado económicamente y creemos que, y hay una propuesta, nos hemos mojado, aunque el estudio era un estudio aproximativo, ¿no? Por respeto al ayuntamiento, pues nos hemos mojado y hemos hecho una propuesta de tarifas, ¿vale? De actualización de tarifas. Dese en cuenta que la actualización de tarifas en municipios como Telde, Ingenio, que ya la hicimos en Telde también, es un poquito más complicada que en otros municipios por el tema del aeropuerto. Complicada quiere decir porque es actualización de la tarifa urbana, nosotros en interurbana no podemos entrar. Entonces, claro, tenemos que extrapolar qué peso tiene la urbana frente a la interurbana y compensar ambos servicios, ¿no? Entonces hay una propuesta de actualización. En cuanto al número de licencias, que también es otra cuestión, hemos intentado ser honestos y honestas porque no hay una solución única, es decir, el documento a veces le complica la vida al ayuntamiento, porque me decía el concejal cuando se lo presentaba, dice, pero tú que viniste aquí a darme una solución o a generarme dudas, a dos cosas, ¿vale? El documento genera dudas porque hemos trabajado distintos ratios, hemos trabajado ratios de la media del municipio de Gran Canaria, ratios de Telde, que es otro municipio que atiende el aeropuerto. Hemos visto el concepto que habla la norma, el concepto de usuarios potenciales, que es lo que nos dice el reglamento del taxi, metiendo vivienda vacacional, aeropuerto, habitantes. Hemos respetado el estudio que se hizo, el último estudio donde se aprobó licencia en el 2005, estamos hablando de 19 o 20 años, y hemos dicho, ese mismo estudio lo vamos a llevar con los mismos datos y los mismos ratios, ¿vale? A ver cuántas licencias, si se hubiese seguido ese proceso, hacerlo. Hemos analizado también cómo está el tema del aeropuerto en el 40-60, ¿no? Con esos datos. No solo cómo está, sino también lo óptimo. En economía trabajamos con lo óptimo. Lo óptimo quiere decir la solución de máxima calidad desde el punto de vista numérico y frente a la realidad actual. ¿Por qué? Porque hay días, tenemos el dato de cuál es el día de máximo. Y las tendencias nos dicen que nos estamos acercando ahí, ¿no? Entonces, no se preocupen porque Ingenio y Telde está dando respuesta, consejero, al aeropuerto. Lo que intentamos es dar más calidad, ¿vale? Se está dando respuesta, pero con más calidad. Y la calidad es un término relativo, objetivo y una parte subjetiva también. Y también hemos visto la prestación óptima. ¿Por qué? Porque hay un decreto que regula el ayuntamiento, además, felicidades, porque no todos los ayuntamientos se mojan en eso, regula la prestación del taxi, ¿vale? Pues también hemos visto que es algo que a veces
y les digo a las administraciones que nos pueden contratar para eso, tengo que hacer también un poco de marketing, lo que es el efecto normativo de las cosas. Cuando uno hace una norma, y ustedes lo saben, tiene unos efectos económicos, organizativos, que tenemos que medir, porque si no estamos pidiendo un imposible al ciudadano o a la persona que está. Nosotros hacemos pliegos y los pliegos tienen que ser win-win, que sea viable económicamente para el adjudicatario y que la administración pueda dar el servicio que tiene. Las cosas tienen que ser equilibradas. Con todos esos ratios que están analizados, pues hemos extraído los extremos y hemos ido a las medias, ¿vale? Entonces hay una propuesta de licencia que va entre nuevas licencias, entre 7 y 14 licencias. Creemos que pueden ser más o menos. Nosotros nos mojamos, ¿vale? Y creemos que el municipio de Ingenio, hasta 14 licencias, no solo en servicios, sino hemos sacado números, ¿vale? Pensamos que económicamente soporta estas nuevas 14 licencias o 7 licencias. ¿Por qué 7 o 14? Por lo que hemos dicho, hasta qué nivel queremos cubrir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y cuántos trabajadores contratados. También hemos estimado si nos vamos a conductores, es decir, que ahora el colectivo de compañeros y compañeras de licencia pues deciden contratar, ¿vale? Pero también lo ponemos en el estudio, pero es un tema voluntario, optativo por parte de los titulares de licencia, ¿no? Y hemos cuantificado qué supone incorporar un trabajador nuevo o no, y qué supone incorporar económicamente una licencia, a ver si nos afecta a la viabilidad del resto de licencias, porque lo que tenemos que hacer es que el sector sea viable, ¿no? Entonces, hemos llegado a lo que supone económicamente y si ahora mismo, desde el punto de vista de nosotros, el mercado de la oferta y demanda del taxi soporta esas nuevas licencias o esos nuevos conductores. En otras consideraciones, tenemos que hay que apoyar al sector para que incorpore el cero de emisiones y que incorpore los vehículos, pero hay que apoyarlo, hay que ayudarlo como se ha ayudado a todos los sectores en ese sentido. Hay mejoras de parada de taxi, hay propuestas en torno a eso, mejoran las condiciones de la parada de la Candelaria, hay que indicar mejor dónde empieza, dónde termina la tarifa interurbana, que aquí básicamente es yendo hacia Pasadilla o que sea. Es decir, hemos entrado en el detalle de todos los elementos, ¿vale? También hemos escuchado qué cosas funcionan bien, qué cosas funcionan mal, qué dice el ciudadano y la ciudadana respecto no solo al taxi y a la guagua, sino en general. Y creo que ya me voy de tiempo, no nos vamos a entrar ahora en detallar las principales cuestiones que el ciudadano y la ciudadana opina sobre la movilidad del municipio, qué queja, qué sugerencia, del transporte en general, del sector de la guagua, del sector del taxi, todo documentado, ¿vale? Para terminar, les vamos a regalar cómo gestionar todo este informe, ¿vale? Y no le vamos a cobrar más, alcaldesa. La fórmula del agua, donde no hay agua no hay vida, ¿verdad? Esto es para provocar el aplauso de ustedes, ¿vale? H2O. La fórmula de gestionar esto es H2A. ¿Vale? Esto solo se puede gestionar con mucha humildad por parte de todos los colectivos, con mucha honestidad y transparencia. Estamos llenos a boca de transparencia, pero sin transparencia no funciona nada. Los mercados están diseñados para la transparencia y con actitud, ¿vale? Así que muchas gracias. Tenía preparado aquí la guagua de Galda, pero no voy a ponerla.